Después de la muerte de Double, la armada de Cuento estuvo entreteniendo a los demonios durante meses, ya que a diferencia de los otros Dark Falses, cuando Double murió, la actividad de los demonios no cesó. Al contrario, se fue volviendo más agresiva. Varuna, al darse cuenta de esto, él sugiere a Harriet que huya. Al ver la agresividad de los demonios, Varuna decide separarse para contenerlos en lo que Harriet huye. Tras llegar a un punto seguro, resulta que los demonios los habían interceptado. Oh, pero Harriet no es cualquier damisela, y ella resiste como puede contra los demonios, hasta que es salvada por nuestro personaje. En un principio Harriet ya iba a confiar en nosotros, pero se da cuenta que nuestro personaje es un impostor debido a que Sierra no está con nosotros. Tanto que me tomó aprenderme el lenguaje corporal del guardián para que tú te dieras cuenta con un detalle como ese. Y resulta que el impostor era nada más y nada menos que Elmir. Y tras someter a Harriet, él hace el comentario de que ella es el recipiente y él el espíritu de la efímera. Harriet, aparte de estar sorprendida con este hecho, se da cuenta de lo que realmente es Elmir. Y con todas las piezas en su lugar, Elmir detona el Armageddon. Al mismo tiempo, nuestro personaje estaba purgando ciudades de los Darkers, y en lo que nos encaminábamos a la explosión nos encontramos con Elmir, quien quería agradecernos por haberlo apoyado en sus planes. A lo que nosotros respondemos: ¿quién eres tú? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Todavía no te has percatado de quién soy yo? Pues permíteme darte una grandiosa pista. ¿Ya me reconociste, mi camarada? Y nosotros no reaccionamos bien ante eso. Elmir termina ofendido por esa agresividad, ya que él siempre estuvo con nosotros en las malas, más específicamente con nuestro yo del futuro. Y aquí nos enteramos de la revelación más grande de la temporada. Elmir es persona, el Dark False en sí, confesándonos que la efímera y los demonios son su obra. En cuanto a qué le pasó a nuestro yo del futuro, pues en el momento en el que la oscuridad profunda se mezcló con el Akashic Record, su esencia se disipó. Finito, adiós ese estorbo. Yo personalmente especulo que el por qué la oscuridad profunda nos agarró fue porque era el último acto de resistencia de nuestro yo del futuro, debido a que Omega es la oscuridad profunda, y los Dark Falses terminaron reencarnando. Su plan original era provocar guerras para que los Dark Falses terminaran matándose entre sí, y sutilmente pudo haber logrado las cosas de no ser porque Luther de alguna manera accedió a su cuerpo, desbaratándole todo su plan, y terminó orillado a poseer un humano insignificante, y nos agradece de haber cuidado su cuerpo en lo que él nos anduvo manipulando para matar a sus hermanos. ¿Y cómo se llamaba ese cuerpo? ¡Ah, sí, Harriet! Y nos damos cuenta que ella está en esa estructura de efímera. Alma nos regresa al Oracolverso debido a que detectaron actividades anormales en el agujero negro. Repentinamente detectaron latidos, aparte de que el ritmo de crecimiento del agujero negro otra vez se aceleró. Les explicamos toda la información de la que recién nos enteramos, aparte de que el persona que conocimos se murió. Lo que hace que toda esta situación sea frustrante debido a que toda esta trama fue para salvar a nuestro yo del futuro específicamente. Y por una ambición egoísta, condenamos a todo el multiverso. Brevemente escuchamos a Persona motivándonos a luchar y nos vamos a detener el Armageddon. Primero Alma, que forma una barrera para ralentizar la actividad del agujero negro y así ganar tanto tiempo como sea posible. Mientras tanto nosotros nos íbamos a encaminar hacia el capullo por nuestra cuenta, pero Alice y compañía nos apoyan en el trayecto. Sin mencionar que todo un ejército unificado nos estaba apoyando también, ya que buscaban devolverle el favor a Harriet por su lucha contra la efímera. Y hasta personajes que habían muerto nos apoyan en esta causa. Estoy seguro que más de uno se sacó de onda con respecto a quiénes son ellos. Solo me limitaré a decir que ellos fueron los antecesores de Zeno y Huey en el Consejo de los Seis, y ambos murieron asesinados por la aprendiz en el incidente de hace 10 años. Otro personaje que nos introducen también es la mismísima diosa de la Akashic Record, a quien conocemos como la Clarice Clays original, la entidad responsable de los poderes extraordinarios que Alma tuvo. ¿Y por qué se parece a Alma? Simplemente porque así la percibimos. Hasta los ex-falses nos ayudan en esta pelea, y la posición de ellos fue: hey, te podemos ayudar contra Persona, ¿estás seguro que puedes tú solo? Gracias, pero esto es algo entre ese cabrón y yo. Mientras tanto, Harriet da sus argumentos de por qué ella tiene fe en la humanidad, a lo que él me responde: fe en la humanidad, no me salgas con patrañas. Tú ni siquiera eres humana, solo eres una cosa que absorbió un alma humana, un intento fallido de Dark False. Al mismo tiempo, Alma estaba empezando a tener problemas con la actividad del agujero negro debido a que aparecieron Darkers a romper la barrera. Estoy seguro que si esta escena fuera adaptada a un anime, sería bellísima, con millones de Darkers apareciendo como si fuera un enjambre.
Pero repentinamente Reyes y María llegan a la acción con nuevos looks y Xiao los puso al tanto con la situación de Alma. A pesar de que no la pueden percibir, ellos ya llevaban tiempo que sentían su presencia. Y juntos se ponen a masacrar Darkers. Y tras una frega por fin llegamos al capullo de Efímera. Nos ponemos a platicar un rato de la vida con este Elmir persona. Nos comenta que Harriet está en ese capullo de Efímera y si la vas a sacar tendrás que pasar por mí primero. Tras la batalla nosotros ya estábamos dispuestos a liberar a Harriet, pero la conversación antes de la pelea fue solo una provocación, ya que Persona lo que realmente buscaba era ser sacrificado para romper su barrera como humano. Y nosotros como estúpidos caímos sin sospechar nada. En consecuencia provocamos que los poderes de todos los Dark Falses se conglomeraran y así Persona termina convirtiéndose en un ser a la altura de su madre, la oscuridad profunda. Y su objetivo es, estando desde el origen de todo, erradicar los fotones para así sumir el multiverso en la oscuridad absoluta. Si creían que Thanos ya estaba cabrón por querer eliminar la mitad de la vida de un solo universo, este cabrón buscaba acabar con toda la existencia del multiverso en general, y de jalón para rematar. Luego nos enteramos de que el alma de Harriet todavía estaba viva, debido a que las ambiciones de Persona se oponen a las suyas, y nos ruega que le ganemos a Persona para así evitar esta gran catástrofe. Y ahora sí, procedemos a los trancazos finales de la temporada. 出来損ないの魂、ダークファルスのなり損ない、貴様らごときに何ができるものか。世界は、宇宙はここで消し潰す。記録を消して塗りつぶす。同感だ。この程度の存在に消されるなど不愉快極まりない。そろそろ消えてもらうよ先輩。なかなか頑張るじゃないか。なり損ないね。困るな。この程度かい。無駄だよ。逃げ切れるかな。なんだと。なり損ないね。戯れは終わりとしようか。さあ見せてあげよう、世界を壊す奇跡を。滅べ、すべて消しつぶれろ。困るな。この程度かい。迎撃作戦は第2段階に移行します。無駄だよ。アークの各位はセクター2展開区域での作戦への参加をお願いします。なり損ないね。
きれるかな。なんだと、この僕がガーディアンごときに。今です。あなたの力。無駄だなあ、ガーディアン様よ。スクートがぬるいこと言うなよ。こっちとらようやく出てこられたんだぜ。もっともっとひりつくような緊張感と死を背負った闘争をさ。調子に乗ってんじゃねえ。君は邪魔。目障りなやつ。その所業万死に値する。この程度の相手に苦戦して貴様は誰を救うつもりだ。Apenas termina la pelea, Harriet reclama su existencia. A pesar de sus orígenes oscuros, ella no está dispuesta a dejarse llevar por el mal. Tras escuchar eso, Elmir colapsa y recibe una epifanía. Se da cuenta de que si él o sus hermanos no son quienes causan el despapalle, alguien más lo hará. Es un ciclo que siempre ha estado ahí. Y aquí hay un pequeño comentario personal que quisiera hacer. Me empiezo a preguntar si los escritores de este juego habrán trabajado en la historia de juegos de pelea en el pasado, ya que los villanos siempre reciben epifanías después de los trancazos. Luego Harriet se convierte en la diosa del Akashic Record debido a que Clarice ya estaba harta de ese deber, y como agradecimiento por haber salvado el multiverso. Por último, nuestro personaje desaparece de este mundo debido a que ya cumplió su propósito. Y como consecuencia el agujero negro desapareció. Por lo tanto todos tenemos motivos para celebrar. Muy felices y campantes ya estábamos cantando victoria cuando de repente vemos a Varuna, quien nos pide que lo sigamos ya que él busca presentarnos a alguien. Mientras lo seguimos surgen dos preguntas. 1. ¿Cómo llegó de Omega al Oraculverso? Y 2. ¿Por qué nos da una vibra diferente a cuando lo vimos en Omega? Al llegar encontramos a esa persona misteriosa leyendo un libro. Esto no lo pudieron apreciar por medio de mis videos definitivamente, pero esta mujer ha sido la narradora a lo largo de la 5ª temporada, quien resulta que ha estado consciente de todo lo que hicimos a lo largo de esta temporada. Y ella comenta muy bonito el cuento y todo, pero en mi caso no hubo nadie que me salvara. Resulta que nuestras aventuras en Omega de alguna manera cambiaron la historia, y una villana que debió morir al final no lo hizo. Sierra se da cuenta de que la mujer que tenemos enfrente no es Harriet, y de inmediato activa las alarmas, y como pueden ver se arma una pelea al más puro estilo de Dragon Ball. Al final esta nueva villana y sus secuaces nos someten sin problemas, y todo hubiera estado perdido de no ser porque Lisa la sorprende. La vemos con una nueva apariencia, aparte de que carga con un arma Génesis. Recordando el motivo por el que vino, saca su trono y esparce un mensaje. Ella se llama Shiva. Ella en el pasado se había sacrificado por el universo y a cambio ella esperaba que el universo la venerara como una diosa, y quería darle una oportunidad a los Arcs de que se unieran a ella, pero al rechazarla nos declara la guerra. Tras su retirada, Persona trata de pasarse al Oraculverso, y este jefe es una amalgama de los otros Dark Pulses. Tenemos la forma de Double, que para mí es la más grotesca de todas, luego tenemos la forma de Loser, luego mis formas favoritas, la de Elder y la forma del aprendiz. Peleamos de manera aleatoria con 2 de sus 4 formas, hasta llegar a su forma definitiva, la cual es una amalgama de todos los Dark Pulses juntos. Y créanme, este jefe hizo un mejor trabajo que la Pulse Mother de la 4ª temporada. Y ojo, estoy comparando las experiencias de debut de ambos jefes. En la descripción de mi video verán links hacia estas peleas, pero fueron con un método muy antiguo de grabar, todavía no lo tenía definido como ahora. Tras la pelea buscamos respuestas con los X-Pulses acerca de por qué Dark Pulse Persona trató de pasarse a nuestro mundo, pero nos comentan que el jefe que enfrentamos era un fragmento incompleto, el cual está buscando desesperadamente sus otras partes. Y si buscábamos a Persona, nuestro yo del futuro no se encuentra en nuestra mente. Así como apareció en la pelea final, así se fue. Ese fue un fragmento. Otro anda en Omega esperando pacientemente por revanchas,
Y créanme, su versión de los solo Ultimate Quest está más cabrón que en la historia como tal. Y ya para finalizar, la gran metáfora que hubo a lo largo de la quinta temporada fue que metafóricamente vimos cómo fue la caída de los Photoners. Solo repasen los hechos y verán el porqué. Y la mayor incógnita, ¿quién es Shiva y sus secuaces? Todo eso lo van a saber hasta la siguiente temporada. Y ahora mencionaré comentarios personales y curiosidades. Algo que se notó bastante en el primer capítulo de esta temporada fue que cargaba exactamente con los mismos errores de la cuarta temporada. La falta de un objetivo, una ambientación muy lejos de lo ya establecido. Bueno, me equivoco, el objetivo era salvar a nuestro yo del futuro. Simplemente el trayecto no estaba bien definido. Y si algo ocurrió en el segundo capítulo, justo en la historia de Chelleger, el Rugal acorazado original, fue que la historia tomó un giro de 180 grados con un enfoque totalmente diferente. Debido a varios factores, uno de ellos fue que jugablemente esta temporada fue un desastre. Pero eso ya es cosa para otro video. Otro factor fue sin duda alguna la ejecución que Alice y Lutz tuvieron. La mayor ofensa fue definitivamente que sexualizaran a Alice de manera innecesaria. Digo, ella fue la protagonista del primer Phantasy Star. Ella fue la primera que le pateó el trasero a Dark Falz. Y Lutz, el rey, era el mago y mentor del equipo. Igual que Obi-Wan, otro pecado que tuvo al principio de la temporada fue que no estableció un villano definido. Tomando en cuenta que el enfoque original era involucrar a los personajes de la saga original, yo hubiera hecho que este Zio, el villano del Phantasy Star 4, fuera el villano principal de la temporada. Él fue un villano tan cabrón que hace ver a Sephiroth del Final Fantasy VII como un novato en comparación. Y en su historia él era el líder de una secta que veneraba a Dark Falz. Ah, ¿verdad? Ahora saben por qué al principio de la temporada lo maquillé con los sectarios. Habrá quienes me dirán, espérate, pero si Elmir fue el villano principal de esta temporada. Pues sí, pero en su momento él no dio esa impresión. Él se sintió más como un secuaz. Como dije, la historia fue muy ambigua en muchos aspectos, y en su momento la muerte de Chelleger no la percibimos como tal. Esperábamos que él en algún momento regresara para hacer algo, pero no, al final resultó que sí se murió en esta escena, ya que Elmir resultó ser persona, y el hecho de que en su momento me diera la impresión de que él era un secuaz, me recordó una cosa. María al verlo se da cuenta de que también es un Dark Falz. Antes de esta escena, los fans pensábamos que Persona era un secuaz y nada más. Oh, por Dios, descubrí el más sutil de los cameos. Otra razón de por qué el enfoque cambió fue porque cuenta la leyenda que la mente maestra detrás de la cuarta temporada fue despedido apenas terminaron el primer capítulo. O vamos, ¿sabes que un autor es realmente malo cuando no sabe aprovechar sus propios argumentos y la propia lógica que le mete a su propia obra? Ya saben cómo fueron las cosas en la cuarta temporada, y en el caso de esta escena, bien pudieron haber usado la técnica de separación de Hitsugi para salvar a Lutz. Después de todo, él fue un protagonista del primer Phantasy Star. Pero no, fue increíble lo rápido que se olvidaron de esa técnica. O quizás desde aquí ya comenzaron los momentos chinga tu madre cuarta temporada. El mejor ejemplo de esto fue sin duda alguna el capítulo de Margareta y los fragmentos del aprendiz, ya que todo el fandom consideró ese capítulo como una carta de disculpas por lo que pasó en la cuarta temporada. No solo porque los escritores les dieron títulos ridículos a las doncellas de la oscuridad, sino también porque los propios personajes reconocen lo estúpida que fue la trama de la cuarta temporada. Y muchos le echaron la culpa a Satoshi Sakai por lo que pasó en estas últimas dos temporadas. Pero revisando su historial, el cual se los dejaré en la descripción del video, él ha estado involucrado en el ámbito artístico de la franquicia desde el año 2000 en el Phantasy Star Online 1. Él ya conoce perfectamente los estándares de la franquicia, por lo que, en mi opinión, lo forzaron a aceptar todas las tonterías de la cuarta temporada. Y ahí anduvo aguantando la mente maestra de la cuarta temporada hasta que, al ver cómo Alice y Lutz fueron ejecutados, él dijo, no, hasta aquí. Es más, no me sorprendería que Sakai haya jugado la saga original en su momento, y con cada argumento se aseguraron del despido de la mente maestra de la cuarta temporada. Pero en fin, es solo una teoría. No me la tomen tal cual en serio debido a que de momento no han habido respuestas en ese tema. Una razón de por qué no mencioné los raids a lo largo de la temporada es simplemente porque no tienen relación alguna con la historia. Pero si quieren un argumento rápido, simplemente Luther hace el comentario que los Dark Falzes pueden manifestarse en Omega sin necesidad de poseer a alguien. Y ya para finalizar, una curiosidad rápida acerca de Varuna, y es que su nombre completo es Varuna Lashik. Su apellido sí que le hizo ruido a los fans más veteranos de la franquicia, ya que ese era el apellido del villano del Phantasy Star 1, el cual fungió como el emperador de Star Wars. Y además para los tiempos del Phantasy Star 4, él siguió vivo como un zombie. Y al momento de su muerte él hizo el siguiente comentario: incluso en mi muerte yo seré leal a mi señor y a su progenitora, refiriéndose por supuesto a Dark Falz y a la oscuridad profunda. Por supuesto, al final no vimos malicia en este personaje, pero en comparación con su contraparte del Oracle Verso, ahí te encargo. Les mando un saludo a mis camaradas de toda la vida, Mai, Emi, Adrián y Eric.
por haber influenciado en cómo fui mejorando a lo largo de un año. Ya sin más, se despide su servidor Silo, espero que tengan un buen día y hasta la próxima temporada.